gusta decir. Cuando hablaba de modelos, no sé si se refería a una hipótesis muy comentada durante este tránsito de crisis. Me refiero a la refundación del capitalismo. Sí, creo que, bueno, es una forma de llamarlo. Yo creo en la economía del mercado, pero, claro, ya lo hacía cuando estaba en el gobierno, advertía a los ciudadanos de que nuestro estilo de vida generaba algunos problemas. Y era muy por encima también. Claro, en este momento la economía consume recursos naturales que la tierra tarda en reponer, y cada año lo que consumimos tarda en reponerlo 1 año y medio. En poco tiempo necesitaríamos 2 planetas para poder atender a nuestras necesidades económicas. Eso es imposible, no los tenemos. El cambio climático ya es una realidad, la catástrofe climática más bien. Quiero decir que ya no hay discusión entre la mayoría de la comunidad científica de que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay un índice muy claro que son los preciosos arrecifes de coral. Cualquiera de nuestros oyentes puede comprobarlo. La gran barrera de coral de Australia, que tiene 375.000 kilómetros cuadrados, se está muriendo por el aumento de las temperaturas del agua del mar y por el aumento del CO2, y los gases CO2 que se emiten a la atmósfera, que lo atrapa al mar y hace más ácidas esas aguas. Eso al coral le hace perder su color, que es lo que le protege, lo que le da vida. El coral muere, pero claro, por el coral mueren miles y miles de especies marinas. Es biodiversidad. Por supuesto, no. Especies marinas de las que dependemos para vivir y alimentarnos. Y además, esas barreras al desaparecer permitirán la inundación de vastos territorios. El Pentágono americano, el ejército americano, ha publicado un informe hace poco tiempo en el que dice que la mayor amenaza para el futuro, ¿cuál es? No es el terrorismo, que es lo que solían decir en tiempo de Bush. No, es el cambio climático. ¿Por qué? Porque llevarán los próximos 30 años a que haya entre 200 y 500 millones de refugiados climáticos. Esto es muy grave. Entonces tenemos que pensar entre todos que necesitamos una respuesta, un cambio de modelo, que se base en las energías renovables, que es posible, que la ciencia y la tecnología han demostrado que es posible. Hubo civilizaciones en el pasado que se extinguieron porque no supieron adaptarse a los cambios precisos. La de la isla de Pascua, en el Pacífico, consumieron toda su madera, todos sus árboles, y se quedaron sin medios de vida y se extinguieron. Y ahora, si no nos desenganchamos del consumo de petróleo, de gas y de carbón, nos ocurrirá igual. Entonces, ¿qué te dicen los que defienden los intereses del petróleo y del gas? No, es que no hay alternativa. Sí la hay. España es un buen ejemplo. ¿Cómo no lo va a haber? La energía eólica, la energía solar, la geotermia, la biomasa, las olas del mar, la energía hidráulica, energías renovables, permanentes y que no emiten CO2. ¿Qué ocurre? Que afecta a sus intereses, que les perjudica sus intereses. Pero sí se podría en 15 años. Australia, permítame que se lo diga en estos términos, me apasiono porque es verdad, Australia estableció un comité, porque Australia es un país muy contaminado. El 80% de su energía se produce con carbón. Así sufren las sequías que sufren. Claro. Ha hecho un comité parlamentario en el cual han puesto un ejemplo para cambiar de la economía del carbón a las energías renovables. España. Y citan a Bengoa, por ejemplo, que es una empresa española que tiene la mejor tecnología solar que hay en Europa. Por primera vez exportamos tecnología solar y eólica. Bueno, apostemos por ello. Apostemos por esta fuente de empleo además y de bienestar. Cambiemos los parámetros de nuestra economía, de nuestro consumo. Crecimiento económico ya no es igual a bienestar. No. Hay crecimientos económicos que ya no generan bienestar, generan malestar. Eso es lo que hay que cambiar. Y tenemos 15 años o 20 para hacerlo. Yo, en la Fundación Ideas, abogo por ese cambio. Hemos hecho varios informes. Creo que todavía es posible. Para que los oyentes nos entiendan, en este momento hay 1.000 millones de vehículos en el mundo. Si todos los ciudadanos de la Tierra tuvieran el mismo nivel de vida que en España, el mismo número de vehículos que tenemos en España, habría 4.500 millones de vehículos circulando por el mundo. ¿Alguien piensa que eso es posible? Consumiendo gasolina. Ni habría gasolina y la catástrofe climática se hubiera consumado ya. Eso nos tiene que hacer pensar. Y pensar que hemos vivido muy bien, que podemos seguir haciéndolo, que necesitamos austeridad, reformas en favor de esta economía, solidaridad, empatía
entendimiento de que vivimos en una comunidad, que el individualismo nos ha llevado a excesos brutales, que el becerro de oro se ha acabado, que no vales más porque tengas más dinero, esas grandes diferencias de riqueza en Estados Unidos, el 1%, como dije, 23%, o el 1% de los americanos ganan más que 150 millones, 300.000 americanos ingresan más dinero que 150 millones. ¿Dónde nos lleva esto? Pues a la desigualdad, a la frustración, a la ira, y a situaciones al como delito, como la que vivimos. Y a las crisis como la que vivimos. El eslogan de nuestro programa, que seguramente usted conoce bien su origen, es: el futuro ya no es lo que era. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, ya no es lo que era, ya no es lo que era, y sobre todo, pero tenemos algo positivo. Por todo lo que hablamos, ¿no? Claro, tenemos un planeta que tiene 6.500 millones de habitantes, que seguirá creciendo, pero que tenemos que mimar, tendremos que cuidar. Cada semana 1 millón de personas llegan a las ciudades del mundo cada semana. Se convierten en ciudadanos urbanos. De hecho, creo que más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. 53% vive. Esa tendencia es imparable, pero eso nos lleva a una situación muy complicada. Hemos depredado ya una parte importantísima de las riquezas marinas. Cada año deforestamos 13 millones de hectáreas de monte. Ese es el mayor emisor de CO2. Ya ha llegado la luz roja, ¿no? Hay una voz de alarma. ¿Se puede? Sí. Cambiando, sobre todo, la economía. No podemos seguir dependiendo de este tipo de consumo energético. Entonces el futuro no es lo que era, y el futuro será si todos ponemos de nuestra parte para frenar estas tendencias destructivas de las que estamos hablando. Sabemos ya los resultados de las legislativas norteamericanas con el auge de este fenómeno llamado Tea Party. Hemos visto también lo que ha pasado, por ejemplo, en países de Europa como el Reino Unido o Holanda. No sé si desde el punto de vista político esta crisis nos llevará a una deriva hacia la derecha. Podría ser, pero sería bastante injusto, ¿no? Y justamente lo que ha traído la crisis ha sido el pensamiento neoconservador, esos valores que se pusieron encima de la mesa, que decían que el ser humano es un homus economicus, ¿no? Y solo se mueve por su interés individual. Decía Nash, que fue un magnífico matemático, el autor de la teoría de los juegos, que el ser humano solo se mueve, decía en los años 60, por lo que su afán de lucro, por lo que a él le conviene, ¿no? Luego rectificó, después de pasar un periodo de esquizofrenia paranoica, rectificó y dijo: no, el ser humano tiene otros lazos, pertenecemos a una sociedad, a una familia, a unos amigos. Entonces nuestro comportamiento no es solo un comportamiento económico. Pero fueron los ideólogos del modelo neoconservador. Fuera gobiernos, fuera política, el mercado es superior a la política. Alan Greenspan, que fue el presidente del Banco Central Americano durante 19 años, un hombre funesto, en mi opinión, funesto para el destino de la humanidad, fue el gran defensor de la desregulación. Él decía que la economía era superior a la democracia. Eso dijo Alan Greenspan. Era el presidente del Banco Central Americano. Claro, consiguió que los gestores pudieran hacer, los gestores financieros, lo que quisieran: bono, stock options. ¿Recordamos lo que pasó aquí en Telefónica? Con las stock options para 100 directivos, la teoría del valor. Pero vamos a ver, yo creo que se puede vivir con un salario razonable. Ellos asignaban incentivos que multiplicaban hasta por 100 su salario anual, siempre que se obtuvieran determinados resultados. Claro, se infringían, se caían en riesgos enormes. Entonces, todo eso es lo que creó la crisis. Si encima de la crisis salimos con más desigualdades, esto es para echarse a llorar. Quizás para echarse a llorar, ¿no? No deberíamos permitirlo.